Tania, de acuerdo a la indicación del Rebbe anterior, que justamente esta noche es 12 de Tammuz, día del cumpleaños del Rebbe anterior, y a su vez día de su, no solamente día, la fiesta de su liberación, Haga Geulah. El Rebbe anterior nos enseñó que tenemos que estudiar todos los días una parte de la parshá de la semana con Rashi, decir el Teilim de cada día de acuerdo a cómo está dividido en el mes y estudiar un trozo del Tania. El Tania se empieza a estudiar el 19 de Kislev, que es el año nuevo jasídico, y se termina el 18 de Kislev del año siguiente. El Tania tiene 5 partes. La primera parte, ahora sí te vemos. La primera parte es, se termina siempre antes de Shavuot. El primer día, o sea, unos días antes de Shavuot. La segunda parte se empieza el segundo día de Shavuot, que es Shara Ihut Be'aemunah. Hoy empezamos con la tercera parte del Tania, que se llama Igeret HaTeshuvah. Tiene 12 capítulos, cada día estudiamos un poquito, más o menos durante un mes, se termina, y es muy interesante como el Tania habla y explica sobre los distintos niveles de Teshuvah. La Teshuvah no es solamente arrepentirse, sino retornar, hay niveles más inferiores, superiores, es realmente muy, muy interesante. Con respecto a esto, dice la Yom Yom así. Ahí están entrando más muchachos. La Yom Yom dice así. En la edición del Tania, ¿qué tal, José? Hola, Chiche. En la edición del Tania de Zolkvi, del año 5559, 1799, dice que acá la Yom Yom lo llama el año Mevaser Tov. Mevaser Tov quiere decir heraldo de bien, o sea, alguien que viene a dar buenas noticias. Las siglas forman esas palabras. Se imprimió, o sea, en 1799 se imprimió la primera versión de Higuereta Teshuvah, de esta tercera parte del Tania. No estaba dividida en capítulos y presentaba algunas variantes en su contenido respecto del texto presente. Después, más adelante, se la dividió en capítulos y ya no sé si se pulió el texto o quedó el texto como lo tenemos hoy en día. Durante bastante tiempo, no sé, no recuerdo cuánto, pero en los Fabrengues, el Rebbe solía explicar partes de Gereta Teshuvah. Y de hecho, en el Tania completo, en el Tania que está en castellano, cuando habla sobre que son 5 tomos, cuando habla sobre Gereta Teshuvah, después de cada capítulo, si no me equivoco, trae toda la explicación del Rebbe al respecto. El otro día les iba a contar esto, pero me olvidé de contarlo. El Talmud cuenta que había un gran sabio que se llamaba Raba. Este Raba, antes de empezar el shiur de Gemara, antes de empezar el shiur de estudio, contaba un chiste. Y después, un chiste, un maíz, algo así risueño. Y recién después arrancaba con el estudio. Había una vez se cuenta que había un sacerdote católico, había un mufti, que es el imán, digamos, del Islam, y un rabino. Estaban los tres charlando. Entonces uno de ellos dice, mira, el sacerdote dice, yo la verdad, tenía una buena relación. Entonces dice, yo la verdad recibo tanta gente todos los días y la gente viene a confesarse. Y yo, la verdad, que escucho, pero yo también tengo, digamos, mis cositas. Entonces, propone, ¿por qué cada vez que nos encontramos, que cada uno
diga dónde tiene una debilidad, y bueno, de esa forma nos sacamos de adentro los pecados que tenemos. Bueno, cómo no. Empezó a hablar el cura, y el cura dice, el sacerdote dice, yo la verdad que tengo una debilidad. La gente trae plata para el templo y yo y esa plata es para construir, para mejorar, pero yo la verdad, parte de esa plata, no toda la pongo para el templo, tengo mis necesidades, entonces yo me guardo un poco de esa plata para mí. Bueno, está bien, lo entienden los otros. El otro, el del Islam, dice, yo les voy a decir la verdad, nosotros tenemos el Ramadán, que durante 40 días tenemos que ayunar. Pero yo la verdad que no puedo ayunar 40 días, aunque coman a la noche. Cuando llega el mediodía, ahí pico algo un poco como este, para estar tranquilo. Bueno, muy bien. Viene el rabino y dice, ¿y vos qué debilidad tenés? Y entonces el rabino dice, a mí me cuesta una enormidad guardar los secretos. ¿A qué vamos? Tal vez uno de los temas que más nos bajonean, que más nos pueden bajonear, es si vemos a Hasbe Shalom, ¿no? Alguna persona que nosotros la tenemos bien arriba, puede ser un rabino, puede ser un familiar, puede ser un líder, uno lo tenía bien arriba y de repente nos enteramos que se manda sus macanitas o que se manda una estafita, o qué sé yo, que tiene sus debilidades. Y eso realmente bajonea, tira abajo a la persona, porque uno lo tenía en un pedestal y se le cayó de golpe. Y acá viene la pregunta relacionada con la parshá de la semana con respecto a Bilam. Todos ya hablamos ayer, anteayer, hablamos sobre Bilam, que Balak lo fue a buscar para que maldiga al pueblo de Israel. Y acá encontramos a Bilam, que él, por un lado, estaba en un pedestal, porque por un lado podía, como vamos ahora enseguida, podía hablar con Hashem, y por el otro lado tenía tantas debilidades, como vamos a ver. ¿Cómo puede ser que una persona esté tan arriba y esté tan abajo? Y en realidad es la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un pequeño Bilam adentro, ¿no? Que de repente estamos tocando el cielo con las manos y de repente caemos. Entonces, eh, vamos a empezar a analizar un poquito a este Bilam. Eh, Bilam en realidad quería vengarse del pueblo de Israel. Quería maldecir al pueblo de Israel. En principio, Balak, que era el rey, que lo fue a buscar a Bilam. Balak podía haber ido y hacer una guerra contra Israel, pero no, él prefirió ir para que lo maldigan y esté peor. Ustedes saben, hay algo interesante en la parshá de esta semana. En la parshá de esta semana sobre Balak, Bilam, no hay escrito en otros lados. No hay, digamos, pruebas de Balak y Bilam. Después de la guerra de los 6 días, en la parte que se llama Bicata y Ardén, que está cerca del Jordán, se hicieron excavaciones y se encontraron escritos en arameo sobre la historia de un rey que se llamaba Bilam y lo que él hacía, ¿no? Esto es interesante. Ahora, fíjense, vamos a analizar quién era este Bilam. Este Bilam no era simplemente un brujo o un profeta pagano. Este Bilam era mucho más. Todo esto lo que voy a decir ahora lo explican los sabios. Hay un versículo que dice, Velokab Nabi que Moshe, Be Israel que Moshe.
no hubo un profeta en Israel como Moshe. Preguntan los sabios por qué dice de Israel. Se entiende que es en Israel. Entonces se explica, dice, no, en Israel no hubo un profeta tan grande como Moshe, pero fuera de Israel sí. Estaba Bilam. Y el Talmud explica que en tres aspectos Moshe era superior a Bilam. Y en tres aspectos Bilam era superior a Moshe. Y me la anoté para no olvidarme. Dice así, Moshe cuando hablaba con Hashem podía estar parado. Bilam no. Moshe cuando hablaba con Hashem era como quien habla con su compañero. Panim el panim, face to face, cara a cara. Bilam no. Bilam cuando hablaba con Hashem era a través de parábolas. Moshe hablaba con la boca. Y Bilam dice, él escuchaba a Hashem, pero no podía hablar con Hashem. Y después tenemos tres cualidades que Bilam tenía y Moshe no las tenía. ¿Cuál era? Bilam sabía cuándo Hashem iba a hablar con él. Moshe no. Por eso Moshe, como explicamos en las otras parshiot, Moshe se separó de la esposa, porque como Hashem podía venir a hablar con él en cualquier momento y Moshe no lo sabía, entonces podía estar impuro, y por eso se separó de la esposa. Bilam sabía cuándo hablar con Hashem, como decimos, Moshe no. Bilam sabía, Bilam podía invitar a Hashem a hablar con él, y Moshe no. Y bueno, te falta una. Y Moshe, perdón, y Bilam cuando lo veía a Moshe, así dice el Talmud, perdón, a Hashem lo veía con mayor claridad. Es un nivel espiritual, más que el de Moshe. Por otro lado, Bilam fue el que dice, Am levadat ishkon, que el pueblo de Israel es un pueblo eterno, que va a vivir para siempre. En esa época, ¿quién podía pensar que el pueblo de Israel, después de 4.000 años, vamos a estar acá, o 3.000 y pico de años? Por otro lado, ¿cómo puede ser que Bilam recibió tanta fuerza? Eh, Más aún, Bilam sabía si Hashem estaba enojado o no estaba enojado. Para saber cuándo hablar con él. Si estaba enojado, no le pedía nada. Si no estaba enojado, ahí le pedía de maldecir al pueblo. Pero ¿cómo podía pedir que maldiga al pueblo? Hay una historia maravillosa que se cuenta sobre el Noda Yehuda. El Noda Yehuda es un libro sobre el Talmud y sobre la ley judía, sobre la halajá, responsas, que lo escribió Rabbi Yehezkel Landau. Rabbi Yehezkel Landau fue el gran rabino de Praga, era un tipo muy, muy importante. Y ahí cuenta, cachitito, si no me equivoco, que se hizo un shida, un novio digamos, se enganchó con una chica. El padre de la chica era un tipo muy rico. Se casaron y después de un tiempo el muchacho desapareció. Se fue sin dejar rastros, nada, y la chica quedó lo que se llama aguná. La chica quedó colgada porque no se puede volver a casar, salvo que se entere que el muchacho se murió, o salvo que el muchacho le dé el divorcio. Bueno, entonces, y no sabían qué hacer. Pasaron como 5 años. En eso viene un muchacho, alguien que, ¿cuánto lo conocían al muchacho? No lo conocían mucho, porque recién se había casado la chica con el muchacho. Viene alguien, más o menos de la edad del muchacho, y dice que se hizo pasar por el muchacho, y llegó a la casa
Y, digamos, la convenció a la esposa, le dice que bueno, que tuvo problemas, pero que al final, bueno, volvió, quiere volver a casa, quiere quedarse en casa, bueno, etcétera, etcétera. Pero la chica veía que por un lado tenía toda la data sobre ella, sobre cómo vivían, pero por el otro lado no sabía no sabía cómo comportarse. Entonces le dice, no sabía si era o no era, tenía cierta duda, ¿qué tal Marcelo? Entonces dijeron, bueno, vamos a ir al Noda Viuda, vamos a ir a preguntarle al Rab a ver cómo darnos cuenta si eso o no es. Entonces el Noda Viuda le dijo así, mira, vos andá al Shil, andá al templo el Shabbat, y cuando llegan al templo le dice al muchacho, le tenés que decirle al muchacho, espérame en el lugar nuestro donde habitualmente se sienta nuestra familia. Y ahí fíjate lo que pasa. Efectivamente, el novio con el suegro, digamos, fueron al templo. Cuando llegan al templo, dice, espérame en el lugar de la familia, y el muchacho no sabía dónde era. Entonces ahí se dieron cuenta que era un mentiroso y de esa manera, digamos que el tipo tuvo que confesar que se encontró en tal y tal ciudad con el muchacho y el muchacho le contó todo, le pasó toda la data para que le pueda sacar la plata al suegro. Y al final de cuentas, bueno, así lo pudieron enganchar al muchacho para que al otro para que le dé el gueta a esta chica. Esto es una historia verídica con el no viudo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es un mentiroso, como era este tipo, entonces la mentira llega hasta cierto punto. Cuando llega al templo, un lugar de santidad, ahí se cae todo. Y entonces la pregunta es, si Bilam era tan grande, como dijimos antes, ¿cómo puede ser que el tipo por el otro lado tenía cuestiones muy bajas? El Pirkei Avot dice que hay tres diferencias entre los alumnos de Abraham Avinu y los alumnos de Bilam el malvado. Entonces, en otras palabras, si uno quiere saber cómo es el maestro, el rab, etcétera, mira a los alumnos. Cuando veas los alumnos vas a saber cómo es el maestro. Cuando después viene toda la historia que al final Bilam acepta ir a maldecir al pueblo de Israel, él mismo prepara a la burra, tenía una burra, un atón que lo llevaba, y ahí cuenta algo, una historia rarísima, ¿no? Cuenta que había un ángel que se le antepuso a la burra 3 veces, la burra lo veía y Bilam no lo veía. El ángel estaba con una espada, primero en la mitad del camino, después en un camino angosto, después al lado de una pared que la burra le atascó la pierna y le rompió la pierna a Bilam, por eso Bilam después rengueaba. Eh, entonces, ¿por qué pasó todo esto? Al final, el Bilam le pega a la burra y el ángel se le revela y le dice, bueno, si quieres ir, anda, pero haz solo lo que Hashem te diga. Pero Rashi explica que todo esto pasó para que él se dé cuenta que Hashem hace lo que quiere y Hashem puede hacer que una burra hable, que una burra vea a un ángel y él, que es el gran profeta, no la vea. O sea, lo bajó de un ondazo, porque se podría decir en criollo. Pero es más aún. Otra cosa que no se entiende. Dice, la burra le dice, decime, ¿por qué me pegás? Esto antes que vea al ángel. O sea, cuando Hashem le abre la boca a la burra. Entonces, ya son 3 veces que me pegaste. ¿Por qué me pegaste? Yo siempre fui fiel a vos. Pero la Torah no dice Shalosh Peamim 3 veces, sino dice Shalosh Regalim. Shalosh Regalim
hace una alusión a las tres festividades de los Yehudim. ¿Por qué dice Shalosh Regalim? Y acá vemos los tres temas donde Bilam estaba flojo de papeles, donde Bilam estaba flojo. Las tres festividades son Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Qué es Pesach? Pesach es la matzá. La matzá refleja anibut, humildad, por eso es chata, no se infla como el pan. Dice ahí en Pirkei Avot que el Akiná, Atabá, Beakabot, la envidia, el deseo de placeres y buscar honores es lo que sacan a la persona del mundo. Estas tres cosas tenía Bilam. Contra la humildad de los Yehudim de Pesach, Bilam tenía envidia. Contra los Shavuot, ¿qué es? Shavuot recibimos la Torá, es el deseo de recibir la Torá. Él tenía deseos de cuestiones mundanas. Y Sukkot es la fiesta de la unión. Y él, ¿qué hacía? Él buscaba el cabot, el que busca los honores. Esto va contra la unión de las personas. Entonces, en otras palabras, los Shalosh Regalim, las tres festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, estos nos elevan por encima de las cualidades que no son buenas. Otro maíz. Hoy estamos con los maíces. Y esto es un maíz de la época de Shlomo Amelech, del rey Salomón, que era el más sabio de los sabios. Dice que había tres sojarim, tres comerciantes. Los tipos siempre iban a las ferias, compraban y hacían negocios juntos. Una vez cuando están volviendo a la ciudad, entonces, bueno, no llegaron, se hizo de noche, tuvieron que parar en un pueblito, en un hotel en las afueras de la ciudad. Tenían mucha plata consigo, tenían miedo que vengan, ustedes saben, en esa época, hoy en día también pasa. Los ladrones iban a los hoteles, a las posadas, y les robaban a los pasajeros. Entonces, ¿qué hicieron? Digamos, se alejaron un poco del hotel, abajo de un árbol cavaron un pozo, pusieron la plata y la guardaron ahí. ¿Qué tal, Kleiner? ¿Apareciste? Bueno, no te escuchamos igual, no importa. Eh, entonces, ¿qué hace? Bueno, al día siguiente volvieron, sacan la tierra del árbol, ¿a qué se feinenu? La plata no está. Entonces, dicen, los únicos tres que sabían dónde está la plata eran ellos tres. Entonces cada uno dice, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Entonces dijeron, bueno, vamos a lo de Shlomo Amelech, para que Shlomo Amelech trate de encontrar a ver cuál de los tres es el mentiroso, es el ladrón, el chorro. Van a lo de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech le dijo, miren, yo les escuchó y le dijo, yo la verdad que no les puedo, no puedo interpretar a ver quién es el ladrón. Pero les puedo contar una historia. A ver, tal vez con esta historia podemos encontrar, ¿no? Es una historia dentro de la historia, dentro de lo que yo estoy contando. Había una vez una chica, pongamos 18 años, 18, 20 años, la chica se cae a un pozo. Viene un muchacho, la ve, escucha los gritos, hace todo y la saca del pozo. Cuando la saca del pozo, la chica le agradece que esto, que lo otro, cayeron en gracia, digamos que hubo un amor a primera vista. Entonces el muchacho le dice, mira, yo me tengo que volver a mi pueblo, pero
dentro de un año vengo acá y me caso con vos. La chica estaba contenta, el chico estaba contento, todo bien. Pero pasó un año, el muchacho se olvidó de la chica y se enamoró de otra chica, y quería casarse con ella. Pero se acordó que le había dado su palabra a la otra. Entonces volvió al pueblo, se la fue a buscar a la chica, donde se había caído, digamos, ¿no? A ese pueblo. La fue a buscar a la chica y le dice así, mira, yo, la verdad, en el momento pensé que quería casarme con vos, pero la verdad que ahora encontré a la mujer que creo que es la mujer de mi vida. Pero como yo quiero que vos no te sientas mal, quiero que me perdones, te voy a resarcir. Le trajo un montón de dinero para que, para compensarlo. Bueno, la chica lo perdonó, Belém Shalem, con todo el corazón, y el chico se fue. La chica guardó la plata. Estaba con la plata y vienen unos ladrones. Y la empiezan a revisar y le quiere sacar la plata. Entonces cuando le empiezan a sacar la plata, estaba el Roche, el capo ahí de la banda. La chica le empieza a decir, ¿cómo me vas a sacar la plata? Esta plata me la trajo un muchacho con todo su corazón, que es tan bueno, que de esta manera yo lo perdoné. ¿Cómo me vas a sacar esto? El ladrón se conmovió y no le llevó la plata. Entonces acá vemos tres personajes, le dice Shlomo Amelech a los tres tipos. Uno es el muchacho, otro es la chica y otro es el jefe de los ladrones. Le pregunta Shlomo Amelech a los tres comerciantes que estaban dilucidando por la plata que uno de los tres había robado, le dice, para ustedes, ¿quién fue el más sensible de todos? Entonces el primero dice, para mí, el más sensible fue el muchacho, porque si bien el muchacho vino y fue un mensch, se portó bien, él le había prometido, pero bueno, después no quiso casarse, le trajo dinero, la recompensó. No la dejó clavada a la chica. Viene el segundo y dice, no, para mí el más sensible es la más sencilla, la sensible es la chica, porque la chica lo escuchó al muchacho, lo estuvo esperando un año y sin embargo lo perdonó. Entendió que se podía enamorar de otra, no entendió, recibió la plata. Viene el tercero y dice, no, el más sensible es el jefe de la banda, porque el tipo tenía todas las fuerzas, se podía llevar la plata y sin embargo se conmovió ante la chica y le devolvió la plata. Agarra a Shlomo Amelech y le dice, vos sos el chorro, vos sos el ladrón, porque te identificás con él. Es un maíz de Shlomo Amelech, hay que tener la inteligencia de Shlomo Amelech para entender esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay otro maíz más y con eso se entendería más, pero ya estamos pasados de la hora y no quiero estirarlo. Por ahí lo cuento mañana. Pero hay una diferencia entre la inteligencia y la acción. Bilam era muy inteligente. Bilam estaba conectado, pero era solo en la parte abstracta. En la acción no llegaba. La acción era un rasha, era un malvado. Nosotros los Yehudim fundamentalmente estamos, por supuesto que tenemos que estudiar y tenemos que saber y profundizar, pero como dicen los sabios, Amaseu Aikar, lo fundamental es la acción. Podemos estar en el séptimo cielo en la sabiduría, pero si no lo llevamos a la acción, quedamos como Bilam, Hazbe Shalom. Entonces, es necesario llevar todo a la acción. Llevar a la acción que nos lleve directamente, especialmente en estos días de 12 y 13 de Tammuz. Mañana en mi taller vamos a hablar un poco más de los días de la liberación del rey anterior. 12 y 13 de Tammuz, que son días de inspiración, días donde el rey anterior nos incluyó a todos en la liberación. Dijo, no solamente a mí me liberó, liberó a todo Yehudí, incluso aquel que lo único que tiene de judío es el apodo,
digamos, hoy en día se diría, lo llaman el ruso, ¿está bien? Lo llaman el cotur, ¿no es cierto? El paisano, pero no más que eso. A ese también liberó Hashem en este día.